Pues el libro gay va a tener consecuencias. Esta mañana el contralor Guillermo Noriega Esparza dijo a 60 segundos que ya se interpusieron 2 denuncias. Una ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por la posible falsificación de la firma de uno de los representantes legales de la empresa, y otra ante la Fiscalía Anticorrupción porque, ¿qué cree? La empresa proveedora NetFood, que hemos estado denunciando, al parecer es una empresa fachada, es una facturera. Lo que negaban, lo que no decían que no era cierto, resultó que va a tener consecuencias. No, pues las denuncias se presentaron la semana pasada, estamos obviamente iniciando las rutas y obviamente esperamos, todos los involucrados van a tener que declarar, todos los involucrados, y esto puede llegar incluso, si nosotros vemos que existen riesgos en el proceso, nosotros podemos proceder a la suspensión de todos los servidores públicos que estuvieron involucrados en esa licitación. Como diría Jack el Destripador, son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a ir por partes. Vamos a recordar, vamos a hacer un repaso hacia atrás para quienes no están muy bien enterados de qué es el Libro Gate y para tener el contexto exacto de cómo llegamos a esa declaración del Contralor, que por cierto se la vamos a ampliar aquí, no solamente fue eso lo que dijo. Vamos a ver de manera consecutiva cómo se empezó a construir esta historia mediante una investigación periodística con información obtenida a través de los portales de transparencia. Vamos a ver cómo se originó, cómo empezó este asunto del Libro Gate. Amos Moreno, director de CECITES en el sexenio más corrupto de la historia, pagó por los libros de texto que usaron los alumnos de 2 semestres del 19 en total de 5.2 millones de pesos, entre 26 y 58 pesos por ejemplar ya entregados. Gracia Anduro pagó el 2022 por la misma cantidad de alumnos y planteles 22.2 millones de pesos por los libros de solo un semestre, entre 100 el más barato y 2.209 pesos el más caro por ejemplar. Precios 4T. Buscaremos adquirirlo a precios 4T. Tenemos documentos, facturas que prueban de manera contundente este escandaloso incremento en los precios de los libros, un tema que por silencioso pasa desapercibido. En 60 por 60 los detalles de la primera parte de este título que llamaremos Libro Gate. Saludos. Fíjese, en ese momento no sabíamos hasta dónde nos iba a llevar esta investigación. Ese fue el primer saque, digamos, lo primero donde definitivamente vimos que el gobernador se molestó con sus funcionarios. Vamos a ver la segunda parte. ¿Quién es Gracia Anduro Grijalva? La directora del sistema CECITES, que paga hasta 5 veces más caros los libros que entregan a los alumnos, presume ser parte del equipo político del jefe de la oficina del Ejecutivo, Adolfo Salazar, al igual que sus hijos, el magistrado electoral Vladimir Gómez Anduro y el director de la Universidad Tecnológica de Chojoa, José Félix Gómez Anduro. En sus redes sociales presumen esa cercanía. La directora de administración del CECITES, Fabiola Campillo Navarro, y quien es la responsable de los contratos, era la recepcionista de Morena cuando Adolfo Salazar era el delegado de dicho partido. Todo cuadra en el Libro Gate. El verano pasado la maestra Gracia Anduro hizo una gran albercada dominguera con niños que portaron camisetas con su nombre en una clara promoción personal. En 60 por 60, ¿quiénes son los dueños de esas empresas beneficiadas? Los esperamos. Bueno, esa era la segunda parte. Vamos a la tercera. Este martes, gran parte de la conferencia de prensa del gobernador se trató del Libro Gate. Efectivamente, a favor de el CECITES es que sí, nos faltaron por analizar unas cifras, aceptamos nuestro error, pero esencialmente dijimos que había aumentado radicalmente el precio y el gasto en libros en el CECITES, y en eso no nos equivocamos. ¿Cuántos libros se compraron ahora y cuántos se compraban antes? No tengo el dato. El tema es de transparencia. No existe manera de que haya libros de 2,000 pesos. Casi es la misma cantidad y la precio? Diferencia sí es algo, no el quíntuple como se señaló en el medio. Dice que se pagaron ejemplares de hasta 2,000 pesos.
totalmente falso. Un análisis a fondo de la respuesta oficial en 60 por 60. Saludos. Ese día sacábamos cuentas y hacíamos un ejercicio matemático donde, bueno, demostramos que la directora de CECITES no sabe sacar una regla de 3. Decía, bueno, es que no se compraron al quíntuple, nomás se compraron al doble. Y el gobernador, sorprendido, le preguntaba, oye, pero ¿cuánto gastamos en el 2021? 15 millones. ¿Y cuánto gastamos en el 2022? 31 millones. Uy, pues no se gastaron al quíntuple, se gastaron el doble, nada más y nada menos, aunque para ella era el 14%. Ya recordarán ustedes esa operación aritmética que hicimos. Una cosa fue llevando a la otra. Si usted se fijó, había un gran interés en clavarse en la explicación oficial en que no se compraron libros de 2,200 pesos. Y es cierto, no se compraron libros de 2,200 pesos, pero una cosa llevó a la otra. Y en esa tercera parte le mostramos por qué. Pues, ¿qué creen? En esto del Libro Gate, los milagros sí existen. Gracias Duro Grijalva, en su desmentido a 60 segundos del pasado martes, fue enfática y reiterativa de que no habían comprado libros de más de 2,000 pesos. Y tengo las pruebas de que esto es una falsedad. No se ha pagado ningún libro de 2,000 pesos. La prueba, efectivamente, es esta, un adendum al contrato original con la empresa Netfood, en el que corrigen eso de los libros de refrigeración que estaban cotizados a 2,289 pesos y finalmente quedaron en 200 cada uno. El adendum está firmado el 6 de septiembre del 2022, entre otros por Rosendo Pulido Jiménez, representante de la empresa. Aquí viene el milagro. Rosendo había fallecido una semana antes. Nosotros tenemos las pruebas. No se pierdan los detalles de la segunda temporada del Libro Gate. 60. Pues sí, una cosa llevó a la otra. Ese afán por desmentir que habían comprado libros de 2,209 pesos, que, bueno, nosotros teníamos el contrato, teníamos las facturas, teníamos lo que se acordó y se firmó originalmente después de esa licitación pública. Pero pues descubrimos que el representante legal de la empresa, el señor Rosendo Pulido Jiménez, había muerto una semana antes, había muerto según el acta de defunción el 28 de agosto y ese contrato se firmó el 6 de septiembre. Luego entonces, aquí estamos hablando de un fraude, estamos hablando de un delito por lo menos de falsificación de documentos, cosa que curiosamente, la autoridad no se había dado cuenta. Y finalmente, en el cierre, digamos, de la segunda temporada de Libro Gate, dijimos este otro enfoque. En el servicio público, como en la vida, dicen que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. ¿Cómo resarcimos en ingresos propios, gobernador, ese margen tan amplio de costo austeridad? Fue austeridad. Y ahí es donde hemos resarcido eso. No hemos subido nosotros los precios en absolutamente nada. Quizá de fondo no esté mal, pero de forma, el 21 de julio del 2022, según este documento en nuestras manos, Gracia Anduro Grijalva le entregó en comodato un vehículo a su hijo, el director de la Universidad Tecnológica de Chojoa, José Félix Gómez Anduro. Un vehículo utilitario, sí, pero mientras la directora muestra su solidaridad por el transporte de la UT, en el CECITES hay constantes quejas por falta de vehículos. Y la falta de transporte de unidades de transporte público que está afectando directamente a los alumnos del CECITES. Así como 4 rutas de la manga. La última hoja del Libro Gate aún no se ha escrito. Esta historia es dura. Y efectivamente, la última historia del Libro Gate todavía no se escribía. Ahí nos faltaba por aclarar y por desmentir de manera categórica lo que con esa frialdad le dijo el secretario de Educación, Aarón Grajeda, al gobernador, de que no se habían aumentado los precios de las cuotas que se les cobran a los alumnos del CECITES. Nosotros les demostramos que sí se habían aumentado esas cuotas y los costos de los libros de 1,200 a 1,900 pesos y hasta 2,200 pesos. Le mintieron en su cara al gobernador, el secretario de Educación. Eso es lo increíble, que lo hicieron mentir. Aquí tengo que reconocer algo muy importante, es
la apertura del gobernador. La apertura porque jaló a cuentas a los funcionarios, los puso en el banquillo de los acusados y parecía que él era el reportero que estaba haciendo las preguntas que a mí ya no me dejaron hacer. Hay que reconocer al gobernador esa disponibilidad. Ahora bien, todo ese preámbulo, ayer, esto fue lo que de manera completa nos dijo el contralor Guillermo Noriega Esparza, y luego vamos a regresar con un poquito más de pruebas de lo que ya tiene la Contraloría. Esto es las consecuencias que en un principio va a tener este escándalo de corrupción que denominamos Librogate. Sí, derivado de las investigaciones, la revisión del expediente que se hizo, encontramos una serie de inconsistencias en el expediente. Cosas como esta que mencionas, al parecer hay una firma que es falsa, ¿no? Y se presentaron denuncias ante la Fiscalía General por la posible falsificación de esa firma. Y no nos quisimos quedar ahí, nosotros iniciamos un procedimiento de investigaciones para determinar cuál es la responsabilidad de los servidores públicos ahí, puesto que a todas luces ese acto jurídico no pudo haber sido suscrito, dado que unos días antes había fallecido el representante legal. Y ante esto, a todas luces existen responsables, ¿no? Y deben de existir responsables. Y además iniciamos en la Fiscalía Anticorrupción una denuncia, puesto que hay indicios, hay elementos, pues, que nos llevan a asumir que la empresa es una empresa fachada, que es una empresa que se presta para que otros hagan el trabajo a su nombre, que no tenía los activos propiamente para poderla desempeñar, cuyos socios se encuentran fuera del estado, son provenientes de Jalisco, tenemos ya ubicados a los socios y tenemos ubicados sus direcciones. Entonces, bajo todos estos indicios iniciamos mejor un procedimiento de investigación de nuestra parte y una denuncia penal, dado que alcanzaría un tema penal al respecto, ¿no? ¿Es posible que estas irregularidades hayan propiciado justamente el aumento de precios en los libros? No, fíjate, porque el mercado mismo con otros involucrados del año pasado nos muestran y del antepasado nos muestran cómo el que esta asociación civil no haya licitado, que haya crecido. No te lo firmo en piedra, simplemente te digo, pudiese ser una explicación que el mercado fue creciendo, pero no necesariamente quiere decir que haya habido un incremento en los precios derivado de esto. O sea, son dos situaciones que pudieran estar vinculadas o no, pero eso ya lo investigaremos muy bien en Contralor, el papel en este caso del titular del órgano interno de control, ¿no debía de haber obviamente evitado que se firmara, que se ¿cómo se dice? Que se suplantara la personalidad de alguien en una firma? Mira, en las descripciones, todos los contratos no necesariamente se firman frente al órgano interno de control. Esa es una muy buena manera, tal vez, que debemos hacer para evitar que se den de manera laxa. Habrán quienes envían los contratos por correo, dicen firman, me lo regresan y hacen una serie de cosas en el ámbito irregular completamente. Eso no debe de suceder. El acto jurídico es un acto jurídico que se debe dar de manera presencial y por eso dicen Hermosillo, Sonora, tal hora se firma tal instrumento. Entonces ciertamente hay un área de mejora como para poder meter a que sean frente a los mismos órganos internos de control la firma de los contratos, ¿no? Ya se citó a declarar a la directora del sistema CITES. ¿Perdón? Ya se declaró a la directora del sistema CITES. No, pues las denuncias se presentaron la semana pasada. Estamos obviamente iniciando las rutas y obviamente esperamos todos los involucrados van a tener que declarar, todos los involucrados, y esto puede llegar incluso si nosotros vemos que existen riesgos en el proceso, nosotros podemos proceder a la suspensión de todos los servidores públicos que estuvieron involucrados en esa licitación. Contralor, Gracias. Ojo aquí, son las 7 de la mañana, 24 minutos. Ojo aquí, dice el Contralor. Fíjese nada más cómo evolucionó la respuesta de una negativa contundente, de un no ha pasado nada, aquí no se ha hecho nada irregular. Ya tenemos dos denuncias. Una, por la falsificación de la firma de una persona que había fallecido en la Fiscalía General de Justicia del Estado, y otra, porque definitivamente los funcionarios públicos de CECITES que avalaron ese contrato, pues obviamente sabían lo que estaban firmando y sabían que el representante legal de esa empresa había fallecido. Por eso
ya la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación. Y lo que dice Guillermo Noriega Esparza al final es muy importante. Dice, en este proceso es muy posible que tengamos que suspender a todos los funcionarios involucrados. Aquí la pregunta es, ¿van a suspender también a la directora general de CECITES, Gracia Anduro Grijalva? Yo lo dudo mucho, sinceramente lo dudo mucho. Ahora, Guillermo Noriega ayer reveló una información que nosotros estábamos ya corroborando, que casi tenemos un poquito más de avances. Aquí se la vamos a presentar. La empresa Netfood ganó un contrato de 16 millones de pesos aproximadamente para la impresión y distribución de libros de texto a los alumnos del CECITES para el ciclo escolar 2022. Esta empresa, que dice Guillermo Noriega, al parecer es una empresa fachada, que es una empresa que se presta para que otros hagan esos servicios, porque nosotros corroboramos físicamente, acudimos a las instalaciones, el domicilio fiscal de esta empresa, y ahí nos dimos cuenta que no tiene activos, que no tiene personal, que solamente son oficinas generales, no hay secretarias, no hay imprenta, no hay talleres. Y uno de los que elaboró esta empresa, que es el empresario, el único sonorense involucrado en esta empresa, que es Noé Munguía, quien fue, por cierto, aquí lo tenemos, aquí está sus identificaciones con las cuales se presentó a firmar parte del acta constitutiva de esta empresa. Noé Munguía, quien por cierto fue dirigente de Canacintra hace algunos años, lo conocemos de hace algunos años. Él mismo nos dijo, en persona nos dijo, que ellos subcontrataban la impresión de los libros. Luego entonces, pues los precios no van a ser los más adecuados, no van a ser precios 4T. Aquí le vamos a presentar a continuación quiénes son los supuestos dueños de esta empresa. Quiero que se imaginen un mapa de México para platicarles esta historia. Imagínense nada más que cómo no van a sospechar los que firmaron, los funcionarios de CECITES que firmaron este contrato. Si se trata de una empresa que fue creada por dos personas que en teoría viven en Guadalajara, Jalisco, lo cual, obvio dije, en teoría. Esas dos personas que viven en Guadalajara, Jalisco, crearon esta empresa en Saltillo, Coahuila, ¿ok? En Saltillo, Coahuila en el 2019. Esta empresa, creada por dos personas de Jalisco en Saltillo, Coahuila, pusieron su domicilio fiscal en Hermosillo, Sonora, ¿ok? En Hermosillo, Sonora. Pero, en realidad, estas dos personas viven, uno de ellos en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y la otra en Azcapotzalco, en la alcaldía de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Aquí estamos viendo el primero de ellos, esta es la... tenemos el INE por ahí, tenemos el INE del accionista del 50%. Esta es la actualización de situación fiscal donde dice que esta persona de nombre Eduardo Antonio Santana García, cuya dirección de su INE dice Guadalajara, Jalisco, que es el supuesto dueño del 50% de la empresa, en teoría es de Guadalajara, pero su domicilio fiscal personal es en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. O sea, él vive en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, pero su INE dice que es de Guadalajara, abrió una empresa en Saltillo que funciona en Hermosillo. No, es una cosa, no somos como que muy difíciles de detectar que algo hay mal aquí. Vamos a ver a la otra accionista, la segunda dueña. Méndez Velasco Evangelina. Ella también tiene su domicilio supuestamente en la ciudad de Guadalajara, pero ¿qué creen? No vive en Guadalajara, vive en la alcaldía de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, y le voy a dar esta exclusiva. Esta señora Eva Evangelina es empleada doméstica. Sí, así como usted lo está escuchando, es empleada doméstica, una empleada doméstica que vive en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, tiene su dirección de INE en la ciudad de Guadalajara, creó una empresa en Saltillo que tiene oficinas en Hermosillo, pero que en realidad es muy probable que ella ni sepa que es dueña de una empresa que se llama Netfood, porque esta empresa es una facturera, es una simuladora de operaciones, y así fue como ya lo determinó la Contraloría Estatal. Y por eso, como dijimos al principio de esta pieza,
este asunto del libro gay va a tener consecuencias. Y le vamos a estar dando seguimiento porque, ¿qué cree? Ayer que lanzamos esta historia, pues hubo muchas reacciones de incredulidad, mucha incredulidad de parte de nuestros usuarios, de nuestros seguidores. Decían, ver para creer el anuncio del Contralor, en el sentido de que ya hay 2 denuncias penales, una en la Fiscalía por la falsificación de documentos, esto de hacer firmar a los muertos, pues como que no, y la otra es el tema de pues que los funcionarios que estuvieron involucrados en este acto jurídico, a todas luces, dice el Contralor, ilegal, irregular, y que van a tener que comparecer en la Fiscalía Anticorrupción y en la propia Contraloría, y que, ojo, esos funcionarios deben de ser suspendidos por lo menos de sus cargos, deben de ser suspendidos de sus cargos porque obviamente podrían entorpecer la investigación de la Fiscalía. Luego entonces vamos a ver si es cierto que se toman estas acciones, porque es cierto, hay incredulidad en la gente de que se vayan a tomar estas acciones por parte del gobierno estatal. Bueno, pues hasta ahí vamos a dejar esta historia por el momento.